Hay una pregunta que me han hecho miles de veces a lo largo de mi carrera, en seminarios, en conferencias, en cartas, en correos electrónicos, en conversaciones, después de una charla cuando alguien se acerca nervioso y me dice casi en voz baja, con Borgas se acerca nervioso y me dice casi en voz baja, como si fuera un secreto que no debería compartirse en público: Brian, ¿cómo se hace realmente para volverse rico? Y lo interesante no es la pregunta en sí, lo interesante es la cara de la persona que la hace, porque casi siempre hay algo en esa mirada que mezcla esperanza con resignación. Como si una parte de ellos creyera que la respuesta existe, pero otra parte ya hubiera decidido que no es para ellos. Eso me dice mucho. Me dice que el problema no es la información, el problema es la creencia que existe antes de recibir la información. Hace muchos años, cuando yo tenía poco más de 20 años, no tenía nada. Y cuando digo nada, no lo digo como figura retórica. No terminé la secundaria, no tenía dinero ahorrado, había trabajado en empleos físicos desde los 10 años, lavando platos, cargando ladrillos, cortando madera, dormí en mi coche durante un tiempo. Conocí lo que es mirar una cuenta bancaria y ver un número que te hace sentir que el mundo entero está en tu contra. Y en ese momento la pregunta que yo me hacía no era filosófica, era urgente, era desesperada. Era, ¿por qué algunas personas tienen dinero y yo no? Y lo que descubrí al hacerme esa pregunta, al buscar la respuesta con la intensidad de alguien que realmente necesita encontrarla, cambió el rumbo de mi vida para siempre. Lo que descubrí no fue un truco, no fue una fórmula mágica, no fue un sistema de inversión secreto que solo conocen los ricos. Lo que descubrí fue algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más profundo. Los ricos piensan diferente, no solo actúan diferente. Piensan diferente y esa diferencia en el pensamiento produce una diferencia en las decisiones y esa diferencia en las decisiones produce una diferencia en los resultados. Y esa diferencia en los resultados acumulada durante años y décadas produce una diferencia en el nivel de vida que parece casi imposible de explicar si no conoces el origen. Quiero hablar contigo hoy durante esta hora sobre ese origen, sobre los principios que separan a las personas que construyen riqueza real de las que pasan toda su vida trabajando duro sin llegar a ningún lado, sobre los errores que casi todo el mundo comete con el dinero y que nadie les enseñó a evitar, sobre la psicología que está detrás de cada decisión financiera que tomas, aunque no te des cuenta de que la estás tomando, y sobre cómo puedes empezar exactamente donde estás con lo que tienes y construir algo que dure no solo años sino décadas. Esto no es una promesa de hacerte rico rápido. Si eso es lo que buscas, hay miles de videos en internet que te lo ofrecen, pero si lo que quieres es entender de verdad cómo funciona la riqueza, cómo se construye lentamente y con solidez y cómo se mantiene para siempre, entonces quédate. Porque lo que voy a compartir contigo hoy es el resultado de décadas de estudio, de enseñanza, de conversaciones con personas que construyeron fortunas desde cero y de mi propia experiencia personal transformando una vida de escasez en una vida de abundancia real. Empecemos por el principio, y el principio es este: la riqueza no es un evento. La riqueza es un proceso. Esta distinción es fundamental. Y sin embargo, la mayoría de las personas viven su relación con el dinero como si la riqueza fuera un evento, como si en algún momento, en algún día específico, algo fuera a ocurrir que los hiciera ricos. Quizás ganar la lotería, quizás heredar dinero, quizás que un negocio explote de repente, quizás que una inversión se multiplique en semanas. Y mientras esperan ese evento no hacen nada o hacen cosas que en realidad sabotean su futuro financiero sin que se den cuenta. Los ricos no esperan un evento. Los ricos construyen un proceso, y ese proceso empieza mucho antes de que haya dinero visible. Empieza en la mente. Déjame contarte algo que observé en un seminario que di hace varios años en una ciudad de Latinoamérica. Había en la sala unas 300 personas. Al comienzo de la charla les hice una pregunta simple: ¿cuántos de ustedes quieren ser financieramente libres? Todas las manos se levantaron, todas, 300 personas con la mano en el aire. Y entonces les hice una segunda pregunta: ¿cuántos de ustedes tienen un plan escrito con fechas y números concretos para alcanzar esa libertad financiera? 2 manos, 2 de 300. Eso es todo lo que necesitas saber para entender por qué tan pocas personas alcanzan la independencia financiera. No es falta de deseo, el deseo está ahí, es falta de claridad, es falta de plan. Es falta de compromiso con un proceso. Querer ser rico sin tener un plan es como querer llegar a una ciudad que no conoces sin un mapa, sin GPS, sin preguntar a nadie la dirección y simplemente conducir con la esperanza de que eventualmente aparezcas ahí, puede que llegues. Pero lo más probable es que des vueltas en círculos durante años, gastando combustible, tiempo y energía y termines en el mismo lugar donde empezaste. El primer principio que quiero que grabes en tu mente es este: la claridad es poder.
Cuando tienes absolutamente claro a dónde quieres llegar, cuándo necesitas para estar ahí, tu mente empieza a trabajar de una manera completamente diferente. Empieza a ver oportunidades que antes no veías. Empieza a tomar decisiones que antes no tomabas. Empieza a decir no a cosas que antes aceptabas sin pensar. Hay un principio en psicología que se llama el sistema de activación reticular. Es la parte de tu cerebro que filtra la información que recibes del mundo, porque tu cerebro recibe millones de señales por segundo y si procesara todas conscientemente paralizarías. Así que filtra. Y filtra basándose en lo que tú le dices que es importante. Cuando tienes un objetivo claro, cuando lo escribes, cuando lo repites, cuando lo visualizas, estás programando ese filtro. Estás diciéndole a tu cerebro, esto es importante, busca esto, muéstrame esto. Y entonces empiezas a ver cosas que siempre estuvieron ahí, pero que antes ignorabas. Así que el primer ejercicio que te propongo, y lo digo en serio no como una sugerencia casual, sino como algo que puede cambiar tu vida si lo haces, es escribe en un papel la cantidad exacta de dinero que quieres tener en 10 años. No un rango, un número. Escribe también cuándo quieres alcanzarlo. Y escribe 2 o 3 razones por las que ese número es importante para ti. No lo dejes en tu cabeza, escríbelo. Porque hay algo en el acto de escribir que hace que el objetivo se vuelva real de una manera que el pensamiento solo no logra. Ahora bien, una vez que tienes claridad sobre el destino, el siguiente paso es entender el terreno, y el terreno, en términos financieros, está lleno de minas que nadie te advierte. Una de las minas más grandes, la que destruye más futuros financieros que cualquier otra cosa, se llama deuda de consumo, y quiero hablarte de esto con mucho cuidado porque es un tema que toca emociones profundas. Vivimos en una cultura que ha normalizado completamente la idea de comprar hoy lo que no puedes pagar hoy. Las tarjetas de crédito, los créditos de consumo, los planes de cuotas para todo, desde un teléfono hasta unas vacaciones, han creado una ilusión de prosperidad que esconde una realidad muy diferente. La realidad es que cuando compras algo a crédito, que no es una inversión, no estás avanzando hacia la riqueza, estás retrocediendo, estás pagando más por algo que ya se está depreciando y estás comprometiendo ingresos futuros para pagar placeres presentes. Recuerdo haber conocido a un hombre, un ejecutivo con un buen salario, que me dijo que no entendía por qué no podía ahorrar nada. Ganaba bien, vivía bien, pero al final del mes siempre estaba justo. Cuando analizamos sus finanzas juntos, descubrimos que entre tarjetas de crédito, el crédito del coche, el crédito del televisor, el crédito de las vacaciones del año pasado y varios créditos pequeños que había olvidado que tenía, estaba pagando casi el 40% de sus ingresos en intereses. No en capital, en intereses. Dinero que se evaporaba sin crear nada, sin construir nada. Sin acercarlo ni un centímetro a la libertad financiera, ese 40%, si hubiera sido invertido durante 20 años, lo habría hecho millonario literalmente. Pero en cambio ese 40% estaba financiando la riqueza de los bancos y las instituciones financieras. Los ricos entienden una cosa que los pobres y la clase media generalmente no entienden. Los intereses son el instrumento más poderoso del mundo financiero y pueden trabajar para ti y o en tu contra. Cuando tienes deudas de consumo, los intereses trabajan en tu contra. Cuando tienes inversiones, los intereses trabajan para ti. La diferencia entre una vida de escasez y una vida de abundancia, en muchos casos, se reduce a este simple punto. ¿Estás pagando intereses o estás cobrando intereses? Albert Einstein, a quien se le atribuye esta frase, aunque los historiadores debaten si realmente la dijo, supuestamente llamó al interés compuesto la octava maravilla del mundo. Y tenía razón, lo haya dicho él o no, porque el interés compuesto es la fuerza que convierte pequeñas cantidades de dinero ahorradas consistentemente durante largos periodos de tiempo en fortunas que parecen imposibles cuando las miras desde el principio. Déjame darte un ejemplo concreto. Si empiezas a los 25 años y ahorras e inviertes $200 al mes con un retorno promedio del 8% anual, que es históricamente alcanzable a través de inversiones en índices bursátiles diversificados, cuando tengas 65 años tendrás aproximadamente $700,000. $700,000 a partir de 200 al mes. Eso es el interés compuesto trabajando para ti durante 40 años. Pero si empiezas a los 35 en lugar de los 25, con las mismas condiciones tendrás aproximadamente $300,000. La diferencia de 10 años te cuesta $400,000. Esos 10 años de retraso, esa década en que pensaste que ya empezarías después, que ahora no era el momento, que primero tenías que resolver otras cosas, te costaron más de lo que muchas personas ganan en toda su vida laboral. El tiempo es el ingrediente más valioso en la receta de la riqueza.
Y es el único ingrediente que no puedes comprar, recuperar ni sustituir. Esto me lleva al segundo principio fundamental: págate a ti mismo primero. Este concepto parece simple, y lo es, pero su simplicidad no le resta poder. Es, de hecho, uno de los principios más transformadores que puedes aplicar en tu vida financiera. La mayoría de las personas tienen un patrón de comportamiento con el dinero que funciona así. Ganan dinero, pagan sus gastos, pagan sus deudas, gastan en lo que quieren, y si sobra algo, lo ahorran. Si sobra algo. Y casi nunca sobra algo, porque los gastos siempre se expanden para llenar los ingresos disponibles. Es una ley casi universal del comportamiento humano. Los ricos tienen un patrón diferente, ganan dinero, apartan inmediatamente un porcentaje para inversión y ahorro, y luego viven con lo que queda, no al revés, primero se pagan a sí mismos. Primero invierten en su futuro y luego ajustan su estilo de vida al resto. George Clason escribió sobre este principio en un libro publicado en 1926 que sigue siendo uno de los mejores libros sobre dinero jamás escritos, El hombre más rico de Babilonia. Y el consejo central de ese libro, dado en forma de parábola ambientada en la antigua Babilonia, es este: de cada 10 monedas que ganes, guarda al menos una para ti, paga a todos los demás, pero págate a ti mismo primero. El número que yo recomiendo es el 10%. Empieza con el 10% de tus ingresos. Apártalo automáticamente antes de que puedas gastarlo, antes de que puedas ver una razón para usarlo en otra cosa. Ponlo en una cuenta separada, mejor aún ponlo en una inversión y no lo toques. Trátalo como si no existiera para ningún propósito que no sea construir tu futuro financiero. Ahora bien, sé lo que estás pensando, Brian, con lo que gano no me alcanza ni para llegar a fin de mes. ¿Cómo voy a ahorrar el 10%? Y entiendo esa objeción. La he escuchado miles de veces. Y mi respuesta siempre es la misma. Si no te alcanza con el 100% lo que ganas, tampoco te alcanzará con el 90%. Pero la diferencia es que con el 90% estarás construyendo algo. Con el 100% no estarás construyendo nada. Lo que ocurre cuando empiezas a ahorrar el 10% es que tu mente, de manera casi automática, empieza a encontrar maneras de ajustar tus gastos. Empiezas a notar gastos innecesarios que antes ignorabas. Empiezas a tomar decisiones de consumo más conscientes. Empiezas a preguntarte antes de comprar algo: ¿necesito esto realmente o simplemente lo quiero en este momento? Y esa pregunta, esa pequeña pausa entre el impulso y la acción, es donde se construye o se destruye el futuro financiero. Hablemos ahora de algo que muy pocas personas discuten abiertamente, pero que es absolutamente central en la psicología de la riqueza: la relación emocional con el dinero. Cada persona tiene una historia con el dinero, una historia que empezó mucho antes de que tuvieras tu primer trabajo o tu primera cuenta bancaria. Empezó en la infancia, escuchando lo que tus padres decían sobre el dinero, observando cómo lo manejaban, absorbiendo las actitudes y las creencias de las personas que te rodeaban. Si creciste en un hogar donde se decía que el dinero es la raíz de todos los males, que los ricos son codiciosos, que el dinero no da la felicidad, que para ganar dinero hay que trabajar como un esclavo, esas creencias se instalaron en tu subconsciente. Y desde ahí, desde ese lugar que no ves, pero que controla la mayor parte de tu comportamiento, esas creencias están saboteando tus esfuerzos financieros de maneras que no reconoces conscientemente. Esto se llama el termostato financiero. Igual que un termostato en tu casa está programado para mantener una temperatura específica, tu mente subconsciente está programada para mantener un nivel específico de riqueza o de escasez. Si ganas más de lo que tu termostato considera normal, inconscientemente encontrarás maneras de gastar ese exceso, de perderlo, de sabotearlo, para volver al nivel que tu mente considera normal. Si ganas menos, encontrarás maneras de recuperar el nivel normal. ¿Has visto alguna vez lo que les ocurre a las personas que ganan la lotería? Hay estudios que muestran que la mayoría de los ganadores de grandes premios de lotería están en peor situación financiera 5 años después de ganar que antes de ganar, porque su termostato financiero no cambió. Recibieron el dinero, pero no tenían el sistema de creencias, los hábitos y la mentalidad para sostenerlo. Y así, de manera inconsciente pero sistemática, lo fueron eliminando de sus vidas hasta volver al nivel que les resultaba familiar. Por eso, la riqueza real no se trata solo de tener dinero. Se trata de convertirte en el tipo de persona que naturalmente atrae y retiene el dinero. Se trata de reprogramar ese termostato interno. ¿Cómo se reprograma? A través de la educación, la exposición y la experiencia. Leer libros sobre finanzas personales e inversión. Rodearte de personas que tienen la mentalidad y los hábitos que quieres desarrollar. Estudiar las historias de personas que construyeron riqueza desde cero. Practicar los hábitos financieros correctos, aunque al principio se sientan incómodos o artificiales. Con el tiempo, lo que era incómodo se vuelve natural. Lo que era un esfuerzo se vuelve automático. Y cuando los hábitos correctos se vuelven automáticos, el progreso se vuelve inevitable.
Quiero hablar ahora sobre uno de los conceptos que más ha transformado la vida de mis estudiantes a lo largo de los años. La diferencia entre activos y pasivos. Robert Kiyosaki popularizó estos términos en Padre Rico, Padre Pobre, un libro que recomiendo ampliamente. Y aunque hay matices y debates sobre algunas de sus ideas, la distinción fundamental entre activos y pasivos es una de las más importantes que puedes aprender. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Simple, pero profundamente poderoso cuando empiezas a ver tu vida financiera a través de esa lente. Tu casa, si la compraste con una hipoteca y vives en ella, es un pasivo. Cada mes saca dinero de tu bolsillo en forma de hipoteca, impuestos, mantenimientos seguros. No importa que se aprecie con el tiempo, mientras vivas en ella y la estés pagando, es un pasivo. Tu coche es un pasivo. Tu televisor es un pasivo. Tu ropa es un pasivo. Una propiedad que alquilas y que genera más ingresos de los que cuesta mantener es un activo. Acciones que pagan dividendos son activos. Un negocio que genera ingresos sin requerir tu presencia constante es un activo. Derechos de autor sobre un libro o una canción son activos. Una cuenta de inversión que crece con el tiempo es un activo. Los pobres compran pasivos pensando que son activos. Los ricos compran activos. Esta es una de las observaciones más reveladoras que puedes hacer sobre tu propia situación financiera. Haz una lista de todo lo que posees y clasifícalo honestamente. ¿Cuánto de lo que tienes pone dinero en tu bolsillo cada mes? ¿Cuánto saca dinero de tu bolsillo? La diferencia entre esas dos columnas te dirá exactamente dónde estás en tu camino hacia la independencia financiera. La independencia financiera, por cierto, no es un número arbitrario, no es ser millonario, aunque eso puede ser parte del camino. La independencia financiera ocurre cuando tus ingresos pasivos, los ingresos que provienen de tus activos sin que tengas que trabajar activamente para generarlos, superan tus gastos. Cuando eso ocurre, el trabajo se convierte en una elección, no en una obligación. Y esa es una de las transformaciones más profundas que puede experimentar un ser humano. Ahora bien, quiero hacer una pausa aquí y hablar de algo que creo que es fundamental y que muchos gurús financieros ignoran o minimizan: el papel del trabajo duro y las habilidades en la construcción de riqueza. Hay una tendencia en el mundo de la educación financiera de hablar exclusivamente de inversiones, activos e ingresos pasivos, como si el camino hacia la riqueza fuera simplemente ahorrar dinero e invertirlo. Y eso es parte de la ecuación. Pero solo una parte, la otra parte que muchas personas no quieren escuchar porque requiere esfuerzo real, es esta: tienes que aumentar tus ingresos. Y para aumentar tus ingresos tienes que aumentar tu valor en el mercado. Y para aumentar tu valor en el mercado, tienes que desarrollar habilidades que el mercado valore. Cuando era joven y no tenía nada, tomé una decisión que cambió mi vida. Decidí que iba a convertirme en el mejor en lo que hacía, no en uno de los mejores, el mejor. Y me comprometí a estudiar, a practicar, a aprender de las personas más exitosas en mi campo y a aplicar lo que aprendía inmediatamente. Leí sobre el principio del 10%. El principio dice que si inviertes el 10% de tus ingresos en tu propio desarrollo, en libros, cursos, seminarios, mentores, en aprender habilidades que aumenten tu valor, ese 10% producirá los mayores retornos de cualquier inversión que puedas hacer. Porque el activo más valioso que tienes no está en un banco ni en el mercado de valores. Está entre tus orejas. Tu mente es tu activo más importante. Tu capacidad de pensar, de aprender, de resolver problemas, de crear valor para otros. Esa capacidad es la fuente de todos tus ingresos presentes y futuros. Y es la única inversión que nadie puede quitarte, que no puede devaluarse en una crisis, que no puede ser robada ni confiscada. Así que mientras construyes tus activos financieros, construye también tus activos mentales, construye también tus activos mentales. Lee un libro por semana sobre tu industria, sobre negocios, sobre finanzas, sobre psicología, sobre liderazgo. Asiste a seminarios, busca mentores, aprende de las personas que ya tienen lo que tú quieres. El conocimiento aplicado es poder. Y ese poder se traduce directamente en ingresos más altos y en mejores oportunidades. Hablemos ahora de un tema que genera mucha confusión y muchos errores: la inversión. La inversión es el mecanismo por el cual el dinero que ahorras trabaja para generar más dinero. Es el puente entre donde estás hoy y donde quieres estar. Y sin embargo, la mayoría de las personas o no invierten en absoluto, o invierten mal, o invierten con miedo, o invierten buscando el enriquecimiento rápido y terminan perdiendo lo que tenían. Voy a darte los principios de inversión que yo considero fundamentales, los que han resistido la prueba del tiempo y que aplican independientemente de en qué país vivas o en qué momento histórico te encuentres. El primer principio de inversión es este: invierte lo que entiendes. Warren Buffett, el inversor más exitoso de la historia moderna, tiene una regla simple: nunca inviertas en un negocio que no puedas entender. Si no puedes explicar en términos simples cómo ese negocio gana dinero, no inviertas en él.
Esta regla ha protegido a Buffett de innumerables burbujas y modas de inversión que han arruinado a miles de inversores más sofisticados en términos técnicos, pero menos disciplinados en términos de principios. El segundo principio es la diversificación. No pongas todos los huevos en una sola canasta. Distribuye tus inversiones entre diferentes tipos de activos, diferentes sectores, diferentes geografías. La diversificación no maximiza tus ganancias en los buenos tiempos, pero minimiza tus pérdidas en los malos tiempos. Y en inversión, proteger lo que tienes es tan importante como hacer crecer lo que tienes. El tercer principio es el horizonte temporal. Las inversiones de largo plazo, generalmente de 5 años o más, tienen un perfil de riesgo completamente diferente al de las inversiones de corto plazo. El mercado de valores, por ejemplo, ha tenido periodos de caídas brutales en el corto plazo, pero históricamente a largo plazo siempre ha subido. Si inviertes con un horizonte de 20 o 30 años, las fluctuaciones del mercado en el corto plazo son simplemente ruido, son irrelevantes para tu objetivo final. El cuarto principio es la consistencia. Invertir regularmente, independientemente de si el mercado está arriba o abajo, es una estrategia que se llama dollar cost averaging o promedio de costo en dólares. Cuando el mercado está bajo, tu inversión mensual compra más acciones. Cuando está alto, compra menos. A lo largo del tiempo, esto resulta en un costo promedio por acción más bajo que si intentaras adivinar el mejor momento para invertir. Y la evidencia muestra abrumadoramente que nadie, ni los mejores gestores de fondos del mundo, puede predecir consistentemente los movimientos del mercado a corto plazo. Así que no lo intentes, invierte consistentemente y deja que el tiempo haga su trabajo. El quinto principio es la paciencia. Este es quizás el más difícil de todos porque vivimos en una cultura de gratificación inmediata. Queremos resultados ahora. Queremos ver crecer nuestro dinero ahora. Y cuando no ocurre rápidamente, nos desesperamos, cambiamos de estrategia, buscamos la próxima oportunidad emocionante y en ese proceso de saltar de una cosa a otra, destruimos el efecto compuesto que es la única fuerza capaz de convertir inversiones modestas en fortunas extraordinarias. He conocido a personas que empezaron a invertir modestamente en sus 20s, mantuvieron sus inversiones durante 30 o 40 años sin tocarlas, sin intentar ser inteligentes, sin buscar el próximo gran negocio y llegaron a la jubilación con más dinero del que jamás pensaron que sería posible. No porque fueran brillantes, no porque tuvieran suerte, sino porque fueron consistentes y pacientes. Y he conocido a personas que ganaron mucho dinero, que tuvieron grandes oportunidades, pero que no pudieron resistir la tentación de buscar el atajo, la inversión que los haría ricos en un año, el negocio que multiplicaría su dinero en meses. Y casi siempre esa búsqueda del atajo los llevó de regreso al punto de partida, o peor. El atajo más largo es el camino corto, el camino más rápido es el largo. Quiero hablar ahora sobre los hábitos, porque los hábitos son la infraestructura invisible de la riqueza. Son las decisiones pequeñas repetidas día tras día que determinan a dónde llegas en la vida. Aristóteles dijo que somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto sino un hábito, y lo mismo aplica a la riqueza. La riqueza no es el resultado de una gran decisión o de un gran momento. Es el resultado de miles de pequeñas decisiones correctas tomadas consistentemente durante años. ¿Cuáles son los hábitos que separan a las personas que construyen riqueza de las que no? He estudiado este tema durante décadas, he entrevistado a cientos de personas exitosas y he identificado ciertos patrones que aparecen una y otra vez. El primero es el hábito de la frugalidad inteligente. Los ricos no son necesariamente tacaños, pero son extremadamente conscientes de cómo gastan su dinero. Distinguen claramente entre lo que quieren y lo que necesitan. Cuestionan cada gasto significativo antes de realizarlo. Se preguntan, ¿este gasto me acerca o me aleja de mis objetivos financieros? No se privan de todo placer, pero tampoco gastan impulsivamente. Gastan con intención. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, vive en la misma casa modesta en Omaha que compró en 1958. Come en McDonald's regularmente. Conduce coches usados, no porque no pueda permitirse más, sino porque entiende que el dinero que no gastas es dinero que puede trabajar para ti. Cada dólar que gastas innecesariamente es un dólar que deja de componer durante décadas. El segundo hábito es la lectura y el aprendizaje continuo. Casi sin excepción, las personas más exitosas que he conocido son lectores voracios. Leen libros de negocios, de inversión, de historia, de psicología, de filosofía, aprenden constantemente, se mantienen curiosos. Y ese aprendizaje continuo les da una ventaja acumulativa sobre las personas que dejan de aprender cuando terminan la escuela. El CEO promedio de las empresas Fortune 500
lee aproximadamente 50 libros al año. 50 libros. Eso es casi uno por semana. El americano promedio lee menos de un libro al año. Esa diferencia en el consumo de conocimiento mantenida durante décadas produce diferencias extraordinarias en la calidad del pensamiento, la toma de decisiones y los resultados. El tercer hábito es la disciplina con el tiempo. Los ricos entienden que el tiempo es su recurso más valioso, más que el dinero, porque el dinero puede recuperarse, pero el tiempo no. Por eso son extremadamente selectivos con cómo lo usan. Planifican sus días, priorizan las actividades de alto valor, delegan o eliminan las actividades de bajo valor y protegen su tiempo con la misma ferocidad con que protegen su dinero. El cuarto hábito es la orientación hacia el largo plazo. Las personas ricas tienen la capacidad de posponer la gratificación. Pueden renunciar a un placer presente para obtener un beneficio futuro mayor. Esta capacidad, que los psicólogos llaman control de impulsos o gratificación diferida, es uno de los predictores más poderosos del éxito en la vida. El famoso experimento del malvavisco de Stanford, donde se les daba a niños la opción de comer un malvavisco ahora o esperar 15 minutos para recibir 2, mostró que los niños que esperaban tendían a tener mejores resultados académicos, sociales y financieros décadas después. La capacidad de esperar, de sacrificar el presente por el futuro, es un músculo que se puede desarrollar. Y desarrollarlo es una de las inversiones más rentables que puedes hacer. El quinto hábito es la responsabilidad personal. Las personas que construyen riqueza asumen plena responsabilidad por su situación financiera. No culpan a la economía, al gobierno, a sus padres, a su educación, a su suerte, a las circunstancias. Entienden que aunque no pueden controlar todo lo que les ocurre, sí pueden controlar cómo responden a lo que les ocurre. Y esa respuesta, esa elección de cómo reaccionar ante cada situación, es donde reside el verdadero poder. He conocido a personas que crecieron en la pobreza más absoluta y construyeron fortunas, y he conocido a personas que nacieron en familias adineradas y lo perdieron todo. La diferencia no estaba en las circunstancias de origen, estaba en la actitud hacia la responsabilidad personal. Cuando asumes responsabilidad total por tu situación financiera, algo poderoso ocurre, te empoderas. Porque si eres responsable de dónde estás, también eres responsable de a dónde puedes ir. Si el problema está en ti, la solución también está en ti. Y eso es liberador, aunque al principio pueda sentirse incómodo. Quiero hablar ahora sobre un tema que creo que es profundamente importante y que rara vez se discute en el contexto de la riqueza: el propósito. He observado a lo largo de mi carrera que las personas que construyen riqueza más duradera y más satisfactoria no son las que persiguen el dinero como objetivo final. Son las que persiguen un propósito o un objetivo más grande que ellos mismos. Y el dinero viene como consecuencia de ese propósito. Cuando el dinero es el objetivo final, hay un límite a cuánto puedes motivarte. Porque el dinero en sí mismo, una vez que tienes suficiente para cubrir tus necesidades básicas y un poco más, pierde su poder motivador. Los estudios sobre felicidad y bienestar muestran que por encima de cierto nivel de ingresos, que varía según el país y el costo de vida, pero que generalmente está en torno a lo que se necesita para vivir cómodamente, sin estrés financiero, más dinero no produce más felicidad. Pero cuando tienes un propósito, cuando estás construyendo algo que importa, cuando estás creando valor para otros, cuando estás dejando un legado, eso sí tiene un poder motivador que no se agota. Eso sí puede sostenerte durante los momentos difíciles, durante los fracasos, durante las épocas en que parece que nada funciona. Los empresarios más exitosos que he conocido no empezaron pensando en hacerse ricos. Empezaron pensando en resolver un problema. Empezaron pensando en crear algo que no existía. Empezaron pensando en mejorar la vida de otras personas. Y la riqueza fue el resultado de crear suficiente valor para suficientes personas. Esto es, de hecho, la definición más simple y más poderosa que conozco del proceso de creación de riqueza. Encuentra una manera de crear valor para muchas personas. Cuanto más valor creas para más personas, de manera más eficiente, más riqueza se genera. Un empleado crea valor para su empleador. Un empresario crea valor para sus clientes. Un inversor crea valor para las empresas en las que invierte. Un autor crea valor para sus lectores. Un artista crea valor para su audiencia. En todos los casos, la riqueza es proporcional al valor creado y al número de personas que lo reciben. Así que si quieres aumentar tu riqueza, la pregunta que debes hacerte no es ¿cómo puedo ganar más dinero? La pregunta es ¿cómo puedo crear más valor para más personas? Y cuando encuentras la respuesta a esa pregunta y la implementas con consistencia y disciplina, el dinero sigue naturalmente. Hablemos ahora de los errores más comunes que veo cometer a las personas en su camino hacia la riqueza.
no para criticar, sino para que puedas reconocerlos si los estás cometiendo y corregirlos antes de que te cuesten años de progreso. El primer error es confundir ingresos con riqueza. Hay personas que ganan 100,000, 200,000, incluso 500,000 dólares al año y son financieramente frágiles, porque gastan todo lo que ganan y a veces más. El ingreso es el flujo de agua que entra por el grifo. La riqueza es el agua que se acumula en el depósito. Si el grifo está abierto pero el depósito tiene un agujero, nunca se llena, no importa cuánto fluya el agua. El segundo error es intentar mantener un estilo de vida que no corresponde a tu nivel de riqueza real. Esto se llama en inglés keeping up with the Joneses, que podría traducirse como intentar estar a la altura de los vecinos. Es la tendencia a gastar para aparentar un nivel de prosperidad que no tienes, porque sientes presión social para hacerlo. Y es uno de los mecanismos más eficientes para destruir la riqueza que existe. Un estudio realizado por Thomas Stanley y William Danko para su libro El millonario de la puerta de al lado encontró algo sorprendente. La mayoría de los millonarios en los Estados Unidos no viven en vecindarios ricos, no conducen coches de lujo, no usan ropa de diseñador. Viven modestamente, gastan por debajo de sus posibilidades. Y precisamente porque gastan por debajo de sus posibilidades, tienen la capacidad de ahorrar e invertir la diferencia. Su riqueza es real pero invisible, mientras que muchas personas que parecen ricas, que viven en casas grandes y conducen coches caros, en realidad son prisioneras de sus gastos y tienen muy poco patrimonio neto real. La apariencia de riqueza y la riqueza real son con frecuencia inversamente proporcionales. Cuanto más gastas en aparentar que eres rico, menos rico eres en realidad. El tercer error es no tener un fondo de emergencia. La vida está llena de sorpresas. Algunas son buenas. Muchas son costosas. Un coche que se rompe, un problema de salud, la pérdida de un empleo, una reparación inesperada en casa. Sin un fondo de emergencia, cualquiera de estas situaciones puede convertirse en una crisis financiera que te obliga a endeudarte, a vender inversiones en el peor momento o a tomar decisiones financieras malas bajo presión. Los expertos en finanzas personales recomiendan tener entre 3 y 6 meses de gastos en un fondo de emergencia líquido, es decir, en efectivo o en cuentas de fácil acceso. Este fondo no es una inversión. No está ahí para crecer, está ahí para protegerte, para darte la tranquilidad de saber que si algo inesperado ocurre, tienes un colchón que te permite manejarlo sin que destruya tu progreso financiero. El cuarto error es buscar el enriquecimiento rápido. Cada generación tiene sus versiones de los esquemas de enriquecimiento rápido. En mi juventud eran ciertos tipos de negocios piramidales y esquemas de inversión fraudulentos. Más recientemente han sido ciertas criptomonedas, ciertos NFTs, ciertos esquemas de trading que prometían retornos extraordinarios en poco tiempo. Y siempre, invariablemente, la mayoría de las personas que participan en estos esquemas pierden dinero. Algunas pierden todo. La regla general es esta: si algo promete retornos extraordinariamente altos en un tiempo extraordinariamente corto, la probabilidad de que sea legítimo es inversamente proporcional a lo extraordinario de la promesa. Los retornos reales del mercado históricamente están en el rango del 6 al 10% anual a largo plazo. Cualquier cosa que prometa consistentemente más que eso sin un riesgo correspondiente debería activar todas tus alarmas. El quinto error es no buscar asesoramiento profesional. Muchas personas intentan manejar sus finanzas completamente solas, ya sea por orgullo, por desconfianza o simplemente porque no saben que hay profesionales que pueden ayudarlas. Un buen asesor financiero, un buen contador, un buen abogado especializado en planificación patrimonial pueden ahorrarte mucho más dinero del que te cuestan. La optimización fiscal legal, por ejemplo, puede representar diferencias significativas en cuánto dinero conservas de lo que ganas. Y la planificación patrimonial puede asegurarse de que lo que construyes durante tu vida se preserve y se transmita de manera eficiente a las personas o causas que te importan. Invertir en buenos asesores profesionales es una de las mejores inversiones que puedes hacer. No es un gasto, es una inversión con retorno medible. Quiero hacer ahora una pausa y hablar de algo más personal, algo sobre la relación entre la riqueza y la felicidad, entre el dinero y el significado. He conocido a personas muy ricas que eran profundamente infelices. Y he conocido a personas con recursos modestos que irradiaban una satisfacción y una paz que muchos millonarios envidiarían. Y esto me ha llevado a reflexionar mucho sobre qué es realmente lo que buscamos cuando buscamos la riqueza. Creo que lo que la mayoría de las personas busca cuando dice que quiere ser rica no es el dinero en sí, es lo que el dinero representa. Es la libertad, la seguridad, la capacidad de elegir, la tranquilidad de no tener que preocuparse por los gastos básicos, la posibilidad de dar a las personas que amas, la oportunidad de hacer trabajo que tenga significado en lugar de trabajo
que simplemente pague las facturas. Y cuando entiendes eso, cuando entiendes que el dinero es un instrumento y no un fin, tu relación con él cambia. Dejas de perseguirlo con desesperación y empiezas a traerlo con propósito. Dejas de tenerle miedo y empiezas a respetarlo. Dejas de ignorarlo y empiezas a entenderlo. El dinero es simplemente un medio de intercambio. Es la forma en que la sociedad moderna mide y transfiere el valor. No es bueno ni malo en sí mismo, es neutral. Lo que importa es cómo lo ganas, cómo lo usas y qué representa en el contexto de tu vida y tus valores. Una de las preguntas más poderosas que puedes hacerte es esta: ¿qué haría con mi tiempo si el dinero no fuera una limitación? ¿Qué tipo de trabajo haría? ¿Dónde viviría? ¿Cómo pasaría mis días? ¿A qué causas contribuiría? ¿Qué experiencias tendría? ¿Qué legado dejaría? La claridad sobre estas preguntas no solo te da una visión de hacia dónde quieres ir, también te dice mucho sobre tus valores más profundos. Y cuando tus decisiones financieras están alineadas con tus valores más profundos, hay una coherencia, una integridad, una energía en tu vida que produce resultados extraordinarios. Quiero hablar ahora sobre el emprendimiento como camino hacia la riqueza, porque aunque no es el único camino y no es el camino correcto para todo el mundo, es uno de los caminos más poderosos disponibles. La historia de la riqueza en el mundo moderno está llena de personas que construyeron fortunas a través de negocios propios. Y hay razones estructurales para esto. Cuando trabajas para alguien más, tu potencial de ingresos está limitado por lo que ese alguien más está dispuesto a pagarte. Cuando tienes tu propio negocio, tu potencial de ingresos está limitado únicamente por el valor que puedes crear y la escala a la que puedes crearlo. Pero el emprendimiento no es para todo el mundo, y decirlo de otra manera sería deshonesto. Requiere una tolerancia al riesgo que no todos tienen. Requiere la capacidad de manejar la incertidumbre, el rechazo, el fracaso y seguir adelante. Requiere disciplina, persistencia y una voluntad de aprender constantemente. Y requiere tiempo, generalmente mucho tiempo antes de que los resultados lleguen. Lo que sí es para todo el mundo es la mentalidad emprendedora. La mentalidad de pensar como dueño en lugar de como empleado, de buscar maneras de crear más valor en lo que haces, independientemente de si trabajas para ti mismo o para otra persona, de tomar iniciativa, de proponer soluciones, de asumir responsabilidad por los resultados. Las personas con mentalidad emprendedora, incluso cuando trabajan como empleados, tienden a ser más valoradas, a ser promovidas más rápidamente, a ganar más, porque aportan más, porque piensan más allá de su descripción de trabajo, porque se comportan como si tuvieran algo en juego, porque en realidad lo tienen: su carrera, su reputación, su futuro. Si estás considerando emprender, mi consejo es empieza pequeño, empieza mientras todavía tienes ingresos de otra fuente, aprende todo lo que puedas sobre el mercado en el que quieres entrar antes de entrar, y ten un plan financiero que incluya cuánto tiempo puedes sostener el negocio antes de que sea rentable. Muchos negocios fracasan no porque la idea sea mala, sino porque el emprendedor se queda sin dinero antes de que el negocio tenga tiempo de madurar. Y si fracasas, y hay una probabilidad real de que eso ocurra, especialmente en el primer intento, no lo veas como un fracaso definitivo. Velo como educación, como datos, como información sobre qué no funciona que te acerca a descubrir qué sí funciona. La mayoría de los empresarios exitosos que conozco fracasaron varias veces antes de encontrar el negocio que funcionó, y cada fracaso los hizo más sabios, más resilientes, más capaces. Thomas Edison, cuando le preguntaron cómo se sentía después de 1000 intentos fallidos de crear la bombilla eléctrica, respondió que no había fallado 1000 veces. Había encontrado 1000 maneras que no funcionaban. Y que cada una de esas maneras que no funcionaban lo acercaba a la que sí funcionaría. Esa es la mentalidad correcta ante el fracaso. No como una señal de stop, como una señal de redirección. Hablemos ahora de las relaciones y su impacto en la riqueza, porque este es un factor que se subestima enormemente. Hay un dicho que dice que eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Y aunque es una simplificación, captura algo profundamente verdadero. Las personas que te rodean influyen en tus actitudes, tus creencias, tus hábitos, tus ambiciones y tus decisiones de maneras que a veces no ves conscientemente. Si te rodeas de personas que tienen una mentalidad de escasez, que creen que el dinero es difícil de ganar, que los ricos son malos, que intentar mejorar tu situación financiera es de alguna manera egoísta o poco realista, esas actitudes te contaminan. Gradualmente, sin que te des cuenta, empiezas a adoptar esas perspectivas como propias. Si te rodeas de personas que tienen una mentalidad de abundancia, que ven oportunidades donde otros ven obstáculos, que hablan sobre inversión y negocios y crecimiento, que se apoyan mutuamente en sus ambiciones, esas actitudes también te contaminan, pero de una manera que te eleva. No estoy sugiriendo que abandones a tus amigos o a tu familia. Estoy sugiriendo que seas consciente de las influencias que permites en tu vida y que busques activamente relaciones con personas que tienen la mentalidad y los resultados que tú aspiras a tener.
Esto puede significar unirte a grupos de emprendedores, asistir a eventos de networking, buscar comunidades en línea de personas interesadas en finanzas personales e inversión, o simplemente buscar un mentor, alguien que ya haya logrado lo que tú quieres lograr y que esté dispuesto a guiarte. El valor de un buen mentor es incalculable. Un mentor puede ahorrarte años de errores costosos. Puede abrirte puertas que de otra manera tardarías décadas en encontrar. Puede darte perspectiva cuando estás demasiado cerca de tus problemas para verlos claramente. Y puede creer en ti en los momentos en que tú mismo dudas. Busca mentores activamente. No esperes a que aparezcan. Ofrece valor a cambio de su tiempo. Sé un buen estudiante que aplica lo que aprende y reporta los resultados, y sé generoso con lo que aprendes, compartiéndolo con otros que están detrás de ti en el camino, porque la generosidad, en el contexto del conocimiento y la experiencia, tiende a multiplicarse y a regresar de maneras inesperadas. Quiero hablar ahora sobre algo que considero una de las claves más subestimadas de la riqueza a largo plazo: la salud. Puede parecer un tema fuera de lugar en una conversación sobre dinero, pero no lo es. Tu salud es tu capital más fundamental. Sin salud, no puedes trabajar, no puedes pensar con claridad, no puedes ejecutar tus planes, no puedes disfrutar de la riqueza que construyes. Y los costos de la mala salud, tanto en términos directos de gastos médicos como en términos indirectos de productividad perdida y oportunidades desperdiciadas, pueden ser devastadores financieramente. Las personas más productivas y exitosas que conozco, sin excepción, cuidan su salud con la misma disciplina con que cuidan sus finanzas. Duermen suficiente, hacen ejercicio regularmente, comen bien, manejan el estrés. No porque sean perfectos, sino porque entienden que su cuerpo y su mente son los instrumentos a través de los cuales todo lo demás es posible, y que esos instrumentos requieren mantenimiento. Invertir en tu salud, en un buen sueño, en ejercicio regular, en una alimentación razonablemente buena, en manejo del estrés, es una de las inversiones con mayor retorno que existen. No solo en términos de longevidad, sino en términos de calidad, de pensamiento, energía, creatividad y capacidad de ejecución, todas las cuales impactan directamente en tu capacidad de generar y gestionar riqueza. Hay un concepto que me gusta mucho que se llama el efecto multiplicador de los hábitos. La idea es que ciertos hábitos, cuando los implementas, tienen un efecto dominó que mejora otras áreas de tu vida automáticamente. El ejercicio regular es uno de esos hábitos. Las personas que se ejercitan regularmente tienden a dormir mejor, a comer mejor, a tener más energía, a ser más disciplinadas en otras áreas, a tomar mejores decisiones. Un solo hábito crea una cascada de efectos positivos. Un solo hábito crea una cascada de efectos positivos. Lo mismo ocurre con el hábito de ahorrar e invertir. Cuando empiezas a ahorrar regularmente, se activa una mentalidad de disciplina y planificación que se extiende a otras áreas. Empiezas a planificar mejor tu tiempo. Empiezas a ser más selectivo con tus gastos de energía y atención, no solo de dinero. Empiezas a pensar más en el largo plazo en todas tus decisiones. Los hábitos correctos se refuerzan mutuamente. Por eso no tienes que cambiar todo a la vez. Puedes empezar con un hábito, implementarlo hasta que sea automático y luego agregar otro. La acumulación de hábitos correctos a lo largo del tiempo produce una transformación que desde afuera puede parecer milagrosa, pero que desde adentro es simplemente el resultado lógico de pequeñas acciones consistentes. Quiero hablar ahora sobre el miedo, porque el miedo es quizás el obstáculo más grande que separa a las personas de la riqueza que podrían construir. Miedo al fracaso, miedo a perder dinero, miedo al juicio de otros, miedo a salir de la zona de confort. Miedo a no ser suficientemente inteligente, suficientemente preparado, suficientemente capaz. Estos miedos paralizan a personas brillantes y capaces, las mantienen en situaciones que no les satisfacen y les impiden tomar las acciones que podrían transformar su vida financiera. El miedo es natural, es parte de la condición humana. No hay nada malo en sentir miedo. El problema es cuando el miedo controla tus decisiones. Cuando dejas que el miedo a lo que podría salir mal te impida hacer lo que necesitas hacer para que algo salga bien. Ralph Waldo Emerson dijo que a lo que más temes es precisamente lo que más necesitas hacer. Y hay una verdad profunda en eso. Las acciones que más miedo nos dan son generalmente las que tienen el mayor potencial de transformar nuestra vida. La cura para el miedo no es la ausencia de miedo, es la acción a pesar del miedo. Es lo que muchas personas llaman coraje. El coraje no es no tener miedo. El coraje es tener miedo y actuar de todas formas. Cuando tomé mis primeras decisiones financieras importantes, cuando empecé a invertir por primera vez, cuando lancé mi primer negocio, tenía miedo, mucho miedo. No sabía si iba a funcionar. No tenía garantías. Pero entendí que el costo de no actuar, el costo de dejar pasar los años sin construir nada, era mayor que el costo potencial de intentarlo y fallar. Y esa comprensión me dio el coraje para actuar.
El riesgo de no tomar riesgos es el mayor riesgo de todos, porque la inacción tiene sus propios costos, costos que son menos visibles, pero igualmente reales. El costo de no ahorrar cuando eras joven, el costo de no invertir cuando tenías la oportunidad, el costo de no emprender cuando tenías la energía y la idea. Estos costos se acumulan silenciosamente, sin alarmas, sin señales de advertencia visibles, hasta que un día te das cuenta de que han pasado 20 años y sigues exactamente donde estabas. No quiero que eso te ocurra, por eso te pido que tomes en serio lo que hemos hablado hoy, no como información interesante que escuchaste una vez y olvidaste, sino como principios que vas a implementar en tu vida, empezando hoy. Hablemos de implementación, porque el conocimiento sin acción es simplemente entretenimiento. El primer paso es la auditoría. Antes de poder cambiar tu situación financiera, necesitas entenderla con claridad. Esto significa saber exactamente cuánto ganas, cuánto gastas, en qué lo gastas, cuánto bebes, a quién se lo debes, a qué tasa de interés y cuánto tienes ahorrado o invertido. Muchas personas evitan hacer este ejercicio porque temen lo que van a encontrar. Pero la ignorancia no mejora la situación. Solo la retrasa. Una vez que tienes claridad sobre tu situación actual. El segundo paso es definir tus objetivos. No de manera vaga, de manera específica, medible, con fechas concretas. ¿Cuánto quieres tener ahorrado en un año? ¿En 5 años? ¿En 10? ¿Cuándo quieres estar libre de deudas de consumo? ¿Cuándo quieres alcanzar la independencia financiera? Escribe estos objetivos. Ponlos en un lugar donde los veas regularmente. Revísalos con frecuencia. El tercer paso es crear un plan. Un presupuesto que incluya el porcentaje de ahorro e inversión como gasto no negociable. Un plan para eliminar las deudas de consumo, empezando por las de mayor tasa de interés. Un plan de inversión que sea consistente con tu horizonte temporal y tu tolerancia al riesgo. Y un plan de desarrollo personal que incluya qué vas a aprender y cómo vas a aumentar tu valor en el mercado. El cuarto paso es automatizar. Configura transferencias automáticas a tu cuenta de ahorro e inversión el día que recibes tu sueldo. No confíes en tu fuerza de voluntad para hacerlo manualmente. La automatización elimina la tentación y garantiza la consistencia. Lo que ocurre automáticamente ocurre. Lo que depende de que lo recuerdes y lo decidas activamente en el momento, con frecuencia no ocurre. El quinto paso es hacer seguimiento y ajustar. Revisa tu progreso mensualmente. ¿Estás ahorrando lo que planeabas? ¿Tus inversiones están creciendo en línea con tus expectativas? ¿Estás reduciendo tus deudas según el plan? Si algo no está funcionando, ajusta. Si algo está funcionando mejor de lo esperado, refuérzalo. El plan no es sagrado, los principios sí lo son. Pero el plan puede y debe ajustarse según la realidad. Y el sexto paso, que es quizás el más importante de todos, es la paciencia. Construir riqueza real lleva tiempo, no semanas ni meses, años, décadas. Y en ese tiempo habrá momentos en que el progreso parezca lento o inexistente. Habrá momentos en que el mercado caiga y veas tu inversión reducirse. Habrá momentos en que las circunstancias de la vida te desvíen del plan. Y en esos momentos, la tentación de rendirse, de cambiar de estrategia, de buscar un atajo, será muy fuerte. Resiste esa tentación. Vuelve a los principios, vuelve al plan, recuerda por qué empezaste y sigue adelante. He visto personas que empezaron desde cero, sin educación formal, sin conexiones, sin capital inicial, y construyeron vidas de abundancia real siguiendo estos principios con consistencia y paciencia. No fue fácil, no fue rápido, pero fue posible. Y es posible para ti también. Quiero compartir contigo una reflexión final sobre el dinero y la vida que espero que lleves contigo. El dinero, al final, es un amplificador. Amplifica lo que ya eres. Si eres generoso, más dinero te permite ser más generoso. Si eres curioso, más dinero te permite explorar más. Si eres creativo, más dinero te da más herramientas para crear. Si eres egoísta, más dinero te hace más egoísta. Si eres ansioso, más dinero puede amplificar tu ansiedad. Por eso el trabajo en la mentalidad, en los valores, en el carácter, es inseparable del trabajo en las finanzas. No puedes construir una vida financieramente rica que sea también profundamente satisfactoria si no tienes claridad sobre quién eres y qué es lo que realmente importa para ti. La riqueza más profunda no está en el banco, está en la calidad de tus relaciones, en la claridad de tu propósito, en la libertad de vivir de acuerdo con tus valores, en la satisfacción de haber creado algo que importa, en la paz de saber que estás dejando el mundo un poco mejor de como lo encontraste. El dinero puede comprar muchas cosas. Puede comprar tiempo libre, puede comprar experiencias, puede comprar seguridad, puede comprar opciones, pero no puede comprar las cosas más profundas que hacen que una vida valga la pena. No puede comprar amor verdadero, no puede comprar significado, no puede comprar la satisfacción que viene de haber dado lo mejor de ti mismo. Esas cosas se ganan de otras maneras.
Pero lo que sí puede hacer el dinero, cuando se gana honestamente, se gestiona sabiamente y se usa con propósito, es eliminar el ruido de la escasez y la preocupación financiera que impide a tantas personas vivir plenamente. Puede darte la libertad de enfocarte en lo que realmente importa. Y esa libertad es un regalo extraordinario. Así que te invito a tomar en serio tu educación financiera. No como una obligación aburrida, sino como una de las inversiones más importantes que puedes hacer en tu propio futuro. Lee los libros, aprende los principios, implementa los hábitos. Sé paciente con el proceso y confía en que si haces las cosas correctas consistentemente durante suficiente tiempo, los resultados llegarán. No tienes que ser el más inteligente, no tienes que tener el mejor punto de partida. No tienes que tener las condiciones perfectas, solo tienes que empezar. Y empezar hoy es infinitamente mejor que empezar mañana. Hay una frase que he repetido muchas veces a lo largo de mi carrera y que cada vez creo más profundamente. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Independientemente de cuántos años tengas, independientemente de cuántos errores hayas cometido, independientemente de cuánto tiempo hayas perdido, sin construir hacia tu futuro financiero, el segundo mejor momento para empezar es ahora mismo, no mañana, no cuando las condiciones sean perfectas. Ahora, porque cada día que pasa sin que tomes acción es un día de interés compuesto que pierdes. Es un día de hábitos correctos que no construyes. Es un día de progreso que no ocurre y esos días acumulados se convierten en años. Y los años acumulados se convierten en una vida. No quiero que llegues al final de tu vida y te preguntes qué habría pasado si hubieras tomado en serio tu educación financiera antes. No quiero que te arrepientas de los años que pasaste sin construir hacia la libertad que merecías. Quiero que llegues al final de tu vida con la satisfacción de haber construido algo real, de haber vivido con intención, de haber creado valor para ti y para las personas que amas. Eso es posible, no es fácil, pero es posible y los principios que hemos discutido hoy son el mapa. El resto depende de ti. Así que te hago una última pregunta y espero que la tomes en serio. ¿Qué vas a hacer diferente mañana por la mañana como resultado de lo que has escuchado hoy? No necesitas cambiar todo a la vez, solo necesitas dar un paso en la dirección correcta. Hoy y luego otro mañana y otro el día siguiente. Y si mantienes ese ritmo, si te comprometes con ese proceso, si tienes la paciencia de dejar que el tiempo y la consistencia hagan su trabajo, te prometo que en 10 años mirarás atrás y no reconocerás tu vida financiera. Y en 20 años mirarás atrás y no reconocerás a la persona que eras antes de entender estos principios. La riqueza te espera, no como un regalo que alguien te va a dar, sino como el resultado natural de quien te vas a convertir cuando decides tomar en serio tu futuro financiero. Gracias por estar aquí. Gracias por invertir este tiempo en ti mismo. Porque eso, precisamente eso, el hecho de que estés aquí buscando aprender, es ya la señal más clara de que tienes lo que se necesita para construir la vida que mereces. Ahora ve y construyela.